Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, los saludos de Mañanas Blue. Han pasado 15 años para que el Estado colombiano finalmente y paradójicamente le tocó al presidente Petro, tuviera que pedirle perdón y reconocer los errores de los falsos positivos de los muchachos de Soacha, que cayeron en el 2008 en el gobierno de Álvaro Uribe, cuando Gustavo Petro estaba en la oposición e hizo parte de los denunciantes de este grupo. Y ahora, paradójicamente, le toca a Gustavo Petro encabezar la ceremonia a nombre del Estado colombiano pidiendo perdón, que quedará como una de las grandes paradojas en la historia de Colombia. Estaban en el acto ante las madres de Soacha, las valientes, incansables madres de Soacha, no solo el presidente Petro, sino también el comandante del ejército y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, todos encargados de esas excusas públicas a las madres que los miraron con fotografías de sus hijos en sus manos, hablando de unos crímenes que por supuesto nos deben avergonzar a todos. Ocurrieron en el 2008, mataron a esos muchachos, les cambiaron las botas, dijeron que eran integrantes de grupos guerrilleros o terroristas y eran en realidad unos muchachos inocentes a quienes habían sacado de sus entornos, en este caso de Soacha. El del presidente Petro fue un perdón, la verdad, largo en un discurso desordenado que fue repetido y se volvió costumbre, repetido anoche, interrumpida la transmisión de televisión, 48 larguísimos minutos para escuchar al presidente en un discurso improvisado y un poquito desordenado, la verdad. Dijo que no está pensando en perpetuarse en el poder, que el poder lo aburre, y esa fue la explicación que dio de por qué llegó 3 horas tarde al acto de ayer. Pero metió de todo en la bolsa de los falsos positivos, intentando hacer una ecuación política de que había que buscar la verdad en todos los casos. Termina cuestionando la investigación contra su hijo Nicolás, dice que la fiscalía está desesperada, termina hablando del tema de Odebrecht y dice que Pizano, Jorge Enrique Pizano, que era el controller de Odebrecht, sí lo mataron y que quieren ocultar ese crimen. Ya les voy a contar del discurso del presidente Petro, que termina siendo un listado de casos en donde es cierto debe haber verdad, que era por supuesto un listado incompleto. Parece que en realidad la única verdad que le sirve al presidente es en la que él cree. La fiscalía, por ejemplo, ha dicho que el señor Pizano no fue asesinado, sino que se envenenó. O dice que la investigación de la Fiscalía por su hijo es para impedir que haya un fiscal independiente. Esta es la tesis del presidente Petro. Aunque el denunciante, el original, es su amigo Armando Benedetti y el segundo eslabón de esa cadena de denuncias es su propio hijo Nicolás. O como si la elección del nuevo fiscal no estuviera andando con la terna que él mismo presentó. Pero esto es lo que dice el presidente Gustavo Petro, que es por supuesto controvertido. El presidente ha mezclado varios temas para decir 3 veces ayer que quieren tumbar a su gobierno. No dice ni quién ni cómo. Lo dijo primero en Bogotá, lo dijo en el discurso de Popayán, donde por cierto fue chiflada la vicepresidenta Francia Márquez. Ella, que es caucana, termina allí abucheada. Y lo dijo también el presidente Petro en el Tambo, en el departamento del Cauca, en donde presentó la política antidrogas para el año entrante, para combatir el narcotráfico, con mensajes a los disidentes de las FARC, que son parte de los grupos de narcotraficantes hoy en Colombia. Este perdón a las víctimas de falsos positivos abre otro capítulo, otra pelea con el expresidente Uribe, que estaba anoche en el departamento del Meta y que termina respondiéndole, diciendo que él tomó decisiones, que destituyó a militares, que dio instrucciones para que no moviesen los cuerpos cuando hubiera sospechas antes de que llegara la fiscalía. Y dijo que en su gobierno, dice Uribe, nunca pagaron por matar. Ya voy a contarles de esta controversia política porque fuera de eso ocurre en momentos de calentura electoral. Y les voy a contar del inicio de la mesa de diálogo con los disidentes de las FARC, que será el próximo domingo, pero le advierte el presidente que no va a sacar a los soldados de las zonas donde hacen presencia esos mismos delincuentes. Siguen las investigaciones por el informe del Ministerio del Interior, que plantea una alianza entre el Clan del Golfo y miembros de este ejército nuestro para sacar a las tropas luego a los campesinos del sur de Córdoba, y explicaría esa alianza el famoso video de Tierra Alta en esa vereda de Bocas del Manso, que era en realidad una alianza, un montaje paramilitar
esa opción, la de montaje, es la que está negando esta mañana el Clan del Golfo. Y esta mañana también siguen las investigaciones ya a modo de homenaje al piloto de la Fuerza Aérea Colombiana que se accidentó en el norte de Cali, que evitó que su avioneta se accidentara, se estrellara en una zona residencial o inclusive de bodegas. Hoy será el sepelio de este capitán David Sánchez, que evitó una tragedia muchísimo mayor. Será a modo de homenaje. Y hay una noticia urgente en Medellín. Se está salvando Tigo. La empresa Millicom, la multinacional que tiene la mitad de las acciones, aceptó las condiciones de EPM para capitalizar por 600.000 millones de pesos. Hoy hay reunión de socios para definir las reglas de juego, pero esta, por supuesto, será una buena noticia, ido el alcalde Daniel Quintero. Hoy es día de simulacro por terremoto en Bogotá. Hay 2 simulacros en realidad, uno ahora en la mañana y otro en la noche, que no aplicará para quienes van esta noche al concierto de The Weeknd, que es uno de sus cantantes grandes de moda que se presenta esta noche en el Campín, y los cogerá allí a las 9 de la noche, el simulacro a las 9 de la noche, intentando crear alguna clase de conciencia porque ha habido temblores duros en horas de la noche. A propósito de conciertos, se acaba la espera. Viene el de Karol G, que será confirmado el 1 de diciembre. También en Bogotá, 5 y 6 de abril del año entrante, en el Estadio El Campín, se abre boletería dentro de poco. La euforia será por Medellín, que no es concierto, sino en realidad un festival, anuncia la gran Karol G. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Un gusto saludarlos. Temperatura en Bogotá, 9 grados centígrados. Tenemos una mañana gris. Hoy es el día del poeta colombiano, es el día del mesero y es el Día Mundial de los Animales. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Yo todavía no estoy dispuesta a perdonar, porque lo que me hicieron, eso no fue justo para mí, que me hayan quitado a mi hijo. En un acto de excusas públicas, el presidente de la República, Gustavo Petro, el Ministerio de Defensa y el Ejército pidieron perdón por los casos de falsos positivos de que fueron víctimas jóvenes en Bogotá y Soacha. Por eso ese cambio de política, que ojalá sea posible en la mente y en el corazón de la ciudadanía, yo me permito pedirles perdón, madres. El expresidente Álvaro Uribe respondió al discurso del presidente Petro por los falsos positivos. No hay un solo pago por matar personas inocentes. Además, nuestra política siempre prefirió la desmovilización. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, reconoció que es difícil hoy obtener el perdón de las víctimas. Venimos a expresar perdón, pero sabemos que hoy es difícil obtener ese perdón, porque ha habido un Estado que ha pretendido ocultar la verdad. También se pronunciaron algunos familiares de las víctimas. Están limpiando el nombre de mi hermano y de todos los muchachos que mataron vilmente el ejército. Y aquí estamos las madres de Soacha, que fuimos las que destapamos esa olla podrida que tenía nuestras fuerzas militares. En su discurso, el presidente Gustavo Petro señaló que tiene esperanza de que los colombianos cambien la política de la muerte por una política de la vida. Espero que cambie la mentalidad de elegir al que más mata, sino al que más hace vivir o a la que más hace vivir. El presidente Petro aseguró que no quiere perpetuarse en el poder. Yo no estoy aquí pensando en cómo perpetuarme en el poder. Me aburre el poder. Por ahí andan, es que uno llega a todas las citas, pero es que a mí me harta el poder. El mandatario aseguró que hay fuerzas que quieren impedir la independencia de la Fiscalía. Aquí lo que se está investigando no es mi hijo, yo dije investíguenlo. Aquí lo que se está tratando de impedir es que exista una fiscal independiente que sea capaz de hacer las investigaciones. Eso es lo que se está buscando, impidiendo. Desespero sí hay detrás de eso. Construcciones, yo sé quién está detrás de esa construcción y no es el actual fiscal, no es capaz de eso. El presidente Gustavo Petro le notificó a las disidencias de las FARC en Cauca que las zonas que vienen siendo blanco de sus ataques serán recuperadas por el ejército. Yo he dado la orden a todos los miembros del ejército de tomar el Plateado. La di porque esta economía no puede seguir financiando la muerte de la sociedad colombiana. Esto dijo el mandatario ante la impotencia internacional en la lucha contra las drogas. La marihuana hoy se vende en Times Square. Me di un paseo por ahí y casi salgo trabado.
También se pronunció ante el CNE y su interferencia en la política. Las elecciones dan cuenta de esa democracia. Ahora estaremos dirimiendo representaciones locales. Lástima que estuvieran expulsando fuerzas políticas de la contienda. También habló sobre un posible golpe por el cierre de gobierno. Tiene tanto miedo de que aparezca, tanto desespero porque aparezca, que trata de cerrar brutalmente este gobierno. Trata de dar el golpe contra la Constitución de Colombia y no es carreta y no es mentira. En medio de abucheos y aplausos fue recibida la vicepresidenta Francia Márquez en una sesión de gobierno escucha que se realizó en Popayán, departamento del Cauca. Óscar Salazar, líder del proceso de unidad popular del suroccidente. Vemos con preocupación la incoherencia con que algunos miembros del gobierno nacional, como la vicepresidenta Francia Márquez, o como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, atentan contra ese proyecto colectivo del pacto histórico. El ejército. ¿Qué es lo que le pasa a la vieja esa? Se había manejado la versión de que un grupo de 10 militares llegó a la vereda Bocas del Manso, intimidó a la población. Se conoció un audio que ya está en poder de las fuerzas militares y es analizado, pues allí habla alias Nacho, un presunto miembro del Clan del Golfo, días antes de la incursión. Culminamos el 11 de septiembre ahí. Esos atropellos no los han hecho en nuestras comunidades también, pero no habíamos tenido la garantía de hacer una denuncia de esta, ¿sí? Y hoy la estamos haciendo aquí en la toma de declaración. Con miedo no habíamos hecho eso y listo. Una avioneta estrellada y en llamas. El capitán Janer Sánchez falleció tras el siniestro de un avión de instrucción de la PAC en Cali. El oficial hizo hasta lo imposible para que la aeronave no se estrellara en una zona habitada de la capital del Valle. El cadete de tercer año de formación de piloto militar, Juan David Díaz Lozano, fue rescatado por la comunidad y organismos de socorro. Se encuentra gravemente herido. El general Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Voló un total de 4.260 horas, experiencia que le permitió maniobrar con gran pericia la aeronave, evitando una mayor afectación en el lugar del accidente. La procuradora Margarita Cabello confirmó que este 17 y 18 de octubre habrá nuevas declaraciones por la presunta financiación ilegal de la campaña de Petro Presidente. Estarán citados, entre otros, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Y estamos ya para 17 y 18 de octubre muy atentos a recibir unas declaraciones que nos faltan, como son las del presidente de Ecopetrol, el doctor Roa, y como son las relativas a Gabriel López Sierra y la relativa a Gabriel Ilzac. Este miércoles se reiniciará el debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego la radicación del informe de la Comisión Accidental en la Secretaría de esta célula del Congreso. Al respecto, habla la representante Catherine Miranda sobre los acuerdos y desacuerdos. Lastimosamente no hay un acuerdo con el Gobierno Nacional ni con otros ponentes frente a temas tan cruciales como es el tiempo de transición. Nosotros sostenemos que 2 años es imposible para lograr esta transición. La capitalización de Tigo Une parece estar cerca. A través de una carta firmada por el CEO de Millicom, la compañía aceptó las condiciones que puso EPM para realizar una capitalización de 600.000 millones de pesos conjunta, impidiendo que se diluya la participación de alguno de sus socios. Por su parte, con un comunicado, EPM manifestó su agrado ante la respuesta positiva de Millicom, en la que acepta sus condiciones. El día de hoy Bogotá se alista para el simulacro distrital de evacuación. Se esperan 2 jornadas, una a las 10 de la mañana y otra a las 9 de la noche. Guillermo Escobar Castro es el director general del IDIGER. Un ejercicio comunitario donde esperamos que todos los habitantes de Bogotá en sus hogares revisen los planes de emergencia familiar, los kits de emergencia, las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. Of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Por primera vez un presidente de la Cámara de Representantes es destituido por una moción presentada por miembros de su propio partido. En este caso, Kevin McCarthy fue el sacrificado. Creo que puedo seguir luchando, tal vez de una manera diferente. No volveré a presentarme como candidato a presidente. Fue el descontento con un acuerdo que hizo el fin de semana con los demócratas para mantener el gobierno abierto lo que precipitó la destitución de McCarthy. Se ordenó un receso de una semana en la Cámara de Representantes y aún no hay fecha para elegir a un nuevo presidente.
Empezó la segunda fecha de la Champions League y así les fue a los equipos con colombianos. Galatasaray le ganó 3-2 al Manchester United y el colombiano Davinson Sánchez hizo 2 asistencias. El Sporting Braga del colombiano Cristian Borja derrotó 3-2 al Unión Berlín. El Inter de Milán con Juan Guillermo Cuadrado a los 90 minutos en el banco derrotó 1-0 al Benfica y el Lens de David Machado, que jugó 81 minutos, dio la sorpresa y le ganó 2-1 al Arsenal inglés. Estás escuchando Blue Radio.